Signore e signori, buonasera. Señoras y señores, buenas tardes. Quiero darles las gracias al Museo del Prado por la invitación que me ha sido dirigida y que desde luego he acogido con mucho gusto. Yo espero que mi elección de hablar en italiano, con la ayuda de la traducción simultánea, no les cree demasiadas dificultades de comprensión. Como es lógico, tendré que leer, así por lo menos respetaré más el tiempo. Mi presencia aquí esta tarde está relacionada estrechamente con la muestra que se abrió hace una semana aproximadamente en estas salas sobre la recomposición del San Juanito de la Sagrada Capilla de Salvador en Úbeda. ¿Se sigue bien? ¿Hay algún problema de sonido? ¿Se me oye bien?, pregunta la intérprete. Es una estatua de mármol, tristemente reducida en muchas partes, en muchos fragmentos, la mayoría de las cuales perdidos, en julio de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil, y confiada en 1994 por sus propietarios, es decir, la fundación de la Casa de Medina Celi, a los cuidados del Opificio de las Piedras Duras de Florencia, que para junio de 2013 ya había recolocado todos los fragmentos, así como podréis ver hoy aquí en este museo. Como asesor oficial, bueno, puedo continuar. ¿Ya estamos preparados? Como asesor oficial del Opificio de Piedras Duras para las investigaciones históricas sobre San Juanito, ahora hay un problema, quizás se ha cambiado de canal. Ahora en el 1 no lo cambien más de canal. Decía que como asesor oficial del Opificio de Piedras Duras para los estudios históricos sobre San Juanito, en ocasión de su presentación en Florencia hace 2 años, me tocó a mí intervenir para narrar la génesis de esta obra. Pero mi interés por esta obra y además por la posibilidad que tenía de atribuírsela a Miguel Ángel había empezado en realidad 30 años antes. El Opificio, hace unos años antes del final del trabajo, me había llamado porque sabía que yo tenía una serie de novedades sobre este tema y además, sobre todo, por varias fotografías históricas inéditas que documentaban el aspecto de la estatua hasta 1936. Porque ya en el año 2000, en una nota de un libro mío sobre el escultor Donatello y los Médicis, yo había anunciado de una forma muy sintética los resultados de esta investigación. Desde entonces tuve una serie de compromisos que me distrajeron de lo que es una contribución monográfica sobre este tema. Y tengo que añadir que este aplazamiento se debía también a lo violento que me resultaba aventurarme en un mundo resbaladizo y en los últimos tiempos cada vez más confuso de lo que eran las atribuciones a Miguel Ángel. El hecho de que San Juanito de Úbeda ya en 1930 hubiera recibido una referencia al artista, al sumo artista, por parte de vuestro Manuel Gómez Moreno, no me consolaba en realidad. Si acaso precisamente lo contrario, puesto que entre Gómez Moreno y el año 2000, es más, entre Gómez Moreno y el día de hoy, nadie fuera de España ha aceptado jamás, aunque sea con prudencia, esa atribución. Ahí son pocos los que se dignaron recordarla y los pocos que lo han hecho la han cerrado y la han liquidado de una forma drástica e inapelable. En el año 2000, entonces, yo tenía una intención o la intención de volver a relanzar con una convicción plena y serena la devolución de la obra, la restitución de la obra a Miguel Ángel, reconociéndole en ella el San Juanito que esculpió cuando tenía 20 años para Lorenzo de Medici, llamado el Popular, el hombre del pueblo, primo segundo de Lorenzo el Magnífico.
Por ello, voy a dividir mi intervención en tres partes. En la primera parte voy a hablar de las líneas esenciales del caso historiográfico del San Juanito de los Medici, citado por los dos primeros biógrafos de Miguel Ángel, es decir, Ascanio Convidi y Giorgio Vasari, para mostrar cómo la atribución de la figura de Úbeda en realidad no tuvo ningún éxito debido a una trama de verdad muy curiosa y también muy instructiva, circunstancias muy variadas, entre ellas su gravísimo daño, todos los daños sufridos en 1936. En la segunda parte de esta charla, que es la que me interesa más, voy a concentrarme específicamente sobre la estatua española, para intentar mostrar todas las virtudes miguelangelescas, desde la iconografía, el estilo y la calidad de la realización. En la tercera parte, por último, veremos cómo, tras habernos convencido de que la iconografía, el estilo y la calidad son los que debemos esperarnos de Miguel Ángel veinteañero, es automático identificar el San Juanito de Úbeda con el San Juanito de los Médicis. De aquí el camino ya es todo de bajada, como decimos familiarmente, puesto que es muy fácil seguir la transmisión hereditaria de la estatua hasta el duque Cosme I y los años del duque con Francisco de los Cobos, que fue el primer propietario documentado de la obra en tierra ibérica. Primera parte. Las noticias más antiguas impresas sobre San Juanito son de Condivi y Vasari y son bastante avaras, diría, porque los dos biógrafos conocen el comitente y grosso modo también conocen la cronología, mientras que en cambio no hablan en absoluto de la ubicación en sus días, con un silencio que se entenderá perfectamente al final de esta reconstrucción. Después de Condivi y Vasari, para San Juanito, en la suerte de Miguel Ángel, aparece o hay un vacío esencial que dura más de 3 siglos y que lógicamente depende de las omisiones de los dos primeros biógrafos, pero al mismo tiempo sirve para explicarlas. Las citas vagas de la estatua o las intenciones para encontrarla sin éxito, tal como informan algunos escritores de arte, entre ellos Raffaello Borghini, Giovanni Gaetano Bottari y Giuseppe Piacenza, confirman que había salido en tiempo ya del campo visual de los eruditos del público italiano también. Las suertes críticas del San Juanito se dispararon en la manera y la medida más incontrolable. Lo hicieron alrededor de 1875, para el cuarto centenario del nacimiento de Miguel Ángel. Esta estatua del mítico pastor Aristeo, con un panal de miel en las manos, se descubrió en el Palacio Rossellini Gualandi de Pisa y identificada con la obra maestra de Miguel Ángel, es decir, sobre la base de un doble error, de un error de atribución y un error iconográfico. Aunque todo esto nos puede parecer muy absurdo, la controversia sobre este caso fue intensa y duró hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante 60 años, absorbiendo prácticamente toda la atención hacia el problema del San Juanito. Durante este periodo aparecieron como varios partidos. El más considerable y acreditado estaba a favor de Miguel Ángel, en su favor. Para su favor había estudiosos alemanes insignes como Jacob Burckhardt, Karl Frey, Henry Todt o Carl Juste, pero sobre todo Willem Bode, que en 1879 adquirió la obra para los museos de Berlín. En ese momento, Alemania se encontraba en pleno apogeo de su segundo imperio y el coleccionismo aguerrido de los museos berlineses reivindicaba su Miguel Ángel, tal como hacían las otras grandes capitales de Europa, desde París hasta Londres y San Petersburgo. Entre los que no creían en Miguel Ángel, las propuestas se referían a nombres muy variados.
Matteo Civitali, el napolitano Girolamo Santa Croce, Silvio Cosini, sin que apareciera una solución compartida. Y eso que Alois Grunwald en 1910 sugirió el nombre del escultor del 17, Domenico Pieratti, un escultor florentino, que a mí me parece que desde luego esto ya es algo definitivo. El Aristeo, que durante el Apocalipsis de 1945 en Berlín se perdió, es una escultura nacida unos 130 años después del San Juanito y desde luego habría aparecido muy bien en Bóboli o en cualquier otro jardín de estatuas del Gran Ducado toscano. Aquí vemos unas comparaciones con otras obras de Pieratti en el conjunto de Palazzo Pitti en Bóboli. Yo no sabría decir si Gómez Moreno, publicando su San Juanito en 1930, cuando ya tenía 60 años, se quiso aprovechar quizás del hecho que Bode había desaparecido precisamente el año antes, en 1929. Si esta acción diplomática existió por su parte, en realidad no le sirvió para nada, porque los estudios no españoles ni siquiera se dieron cuenta de ello y siguieron discutiendo únicamente de la estatua de Berlín. Y a partir de 1938 de un nuevo candidato, el San Juan Bautista de la Morgan Library de Nueva York. Si bien ya en 1935 Ulrich Middendorf había identificado para esta nueva escultura el autor que hoy todos nosotros aceptamos, es decir, Giovan Francesco Rustici. Poco después, otro conocedor alemán, más anciano y también más cualificado, Wilhelm Reinhold Valentiner, en cambio propuso como autor a Miguel Ángel. Detrás de este gesto por parte de un conservador de museo, ya vinculado con Bode, estaba un gran exponente del mundo universitario, es decir, Heinrich Wölfflin, que en realidad era contrario a la estatua de Berlín desde hace casi medio siglo, desde 1891. El debate sobre la estatua Morgan duró solo hasta 1950 aproximadamente y muy rápidamente se fue configurando en los límites de una contraposición metodológica entre Wölfflin y la herencia de Bode. Y ya que la obra se encontraba en Nueva York y algunos de los contendientes publicaban en inglés y en Estados Unidos, esto desde luego implicó también a todo el mundo americano en esa especie de cadena de globos sondas para el San Juanito que estaba destinada a terminar en el fracaso y en la decepción. Del lado italiano, en 1958, entró en escena el estudioso más brillante de todos, Roberto Longhi, y propuso que, como San Juanito de Miguel Ángel, la estatua de la iglesia de San Giovanni de los Florentinos en Roma, atribuido antes a escultores más antiguos como Donatello o Mino da Fiesoli. Longhi tenía razón a desplazarla hasta la época del joven Miguel Ángel, pero no a Miguel Ángel en persona. En 1964, un estudioso, desde luego menos acreditado, Eugenio Luporini, en cambio entendió que la obra era de Benedetto da Rovezzano. Aunque dicha intuición parece haberse quedado en papel mojado, hasta que en el año 2002 no tuve la posibilidad de volverla a lanzar. Muestro aquí a la derecha dos detalles del Arca de San Juan Gualberto en Florencia. La diferencia entre Luporini y hoy está en el hecho que Luporini databa la estatua de Roma entre 1505 y 1509, mientras que, mientras tanto, había aparecido una carta de archivo que permite anticipar la obra hasta 1492, es decir, al comienzo de Rovezzano, que era coetáneo de Miguel Ángel. Siempre en Italia, poco después de Longhi, para complicar toda esta situación, en 1960 llegó Alessandro Parronchi, que se pronunció en favor del así llamado San Juan Bautista Gradivo.
es decir, San Juan que camina, del Museo Nacional del Bargello en Florencia. Pero aunque esta candidatura tuvo sus seguidores, como todas las demás que estoy reseñando, exceptuando la de Úbeda, pues hoy parece que hay una convergencia justa y amplísima en el dar la estatua del Bargello a Francesco da San Gallo, 1530, sobre la base de una restitución realizada por Hans Kaufmann, ya en 1931. Muestro aquí a la derecha un detalle de la tumba de Piero de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, en la abadía de Montecassino. Si los esfuerzos de Parronchi no tuvieron demasiado peso en la bibliografía de Miguel Ángel, la pronunciación de Longhi, en cambio, fue crucial para hacerle sombra a la estatua de Úbeda, porque Longhi la condenaba explícitamente como obra mediocre. La última candidatura para el San Juanito que tenemos que recordar está entre las más absurdas, pero también entre las más emblemáticas. Se publicó en 1964, el cuarto centenario de la muerte de Miguel Ángel, en Estados Unidos, donde entonces estaba yendo el flujo más abundante de los estudios sobre Miguel Ángel. La estatua presentada pertenecía al anticuario italoamericano Piero Tozzi, que hizo publicar un libro muy suntuoso, escrito por la medievalista italiana Fernanda de Maffei, anunciando con ello, y cito, el mayor descubrimiento artístico del siglo. El Bautista, de propiedad Tozzi, era y es efectivamente una obra florentina de categoría, pero así como el Aristeo de Berlín, pertenece, por lo menos en mi opinión, por lo menos al Gran Ducado de Fernando II de los Médicis en pleno 600. Hace más de 10 años entendí que en realidad le corresponde a Giovan Francesco Susini, que es una especie de hermano bíblico del Baco, de este raro escultor monumental en mármol, obra que hoy se conserva en el Louvre. Sobre la base de dicho reconocimiento como autógrafo de Susini, en el 2005 el Bautista entró en la National Gallery of Art de Washington. Antes de 1964, el Bautista Tozzi le había sido atribuido a Andrea Sansovini y a Pirino da Vinci, es decir, a otros escultores del Cinquecento. Pero después de la publicación del cuarto centenario de Miguel Ángel, fue acogido por algunos como Miguel Ángel y por otros tachado como obra anónima del XIX. Desde luego prevaleció el escepticismo y todos los estudios miguelangelescos al final estaban de acuerdo respecto a la conclusión que el verdadero San Juanito se había perdido y que desde luego no era posible ni siquiera reconstruir su aspecto original. ¿Qué había pasado mientras tanto en España? Volvemos a empezar de 1930. El artículo de Gómez Moreno, impreso en el Archivo Español de Arte y Arqueología, el título era Obras de Miguel Ángel en España y de hecho proponía 3 esculturas. La primera, el San Juanito, estaba ilustrada por una sola foto, mientras que las otras 2 le dedicaban 6 fotos, entre detalles y comparaciones. Pero estas 2 piezas, propiedad del Gómez Moreno, no tienen nada que ver con la autografía de Miguel Ángel. 3 años después, en la misma revista, el estudioso volvió sobre este tema, pero solo para insistir sobre una de las piezas espurias. Es fácil imaginar que todo ello, desde luego, no le sentó nada bien a la causa del San Juanito entre el público, quizás porque desalentado por la acogida tan negativa que su propuesta recibió en el mundo de Miguel Ángel, Gómez Moreno no volvió a profundizar nunca
nunca el tema del San Juanito en las 4 décadas de su actividad siguiente. De hecho, Gómez Moreno murió con 100 años cumplidos en 1970. Como es lógico, los historiadores de arte españoles mencionaron en más ocasiones la estatua de Úbeda, primero y sobre todo tras la desaparición de Gómez Moreno, pero por lo que yo he podido comprobar, ninguno de ellos supera lo que es una cita rapidísima, a veces de desacuerdo, otras veces de consenso, pero este consenso está causado únicamente por la gratitud hacia un estudioso de gran respeto. Muchos de estos autores, además, habrán consultado la biografía internacional sobre Miguel Ángel, no encontrando ningún apoyo en ella. La única excepción a este desinterés tan esencial parece ser la de Arsenio Moreno Mendoza, porque a él le debemos, en el ámbito de sus estudios sobre Francisco de los Cobos, alguna confirmación y aclaraciones de archivo sobre la presencia de San Juanito en la Úbeda del 16. Cuando San Juanito quedó destruido en 1936, la única imagen disponible en literatura era la que había elegido Gómez Moreno. Sobre esta base o alguna de las nuevas impresiones, Roberto Longhi estimó que la estatua era mediocre. Y otro colega suyo, desde luego menos genial que él, pero desde luego muy cercano a los estudios sobre Miguel Ángel, el alemán Luitpold Düssler, coordinador de la Bibliografía General sobre el maestro hasta 1970, afirmó en 1950 que la foto de Gómez Moreno era suficiente para aclarar que no había que perder tiempo con la obra de Úbeda y despilfarrarlo. En cambio, para mí, la figura reproducida en esa misma foto inmediatamente me pareció muy prometedora y por esto empecé a buscar para ver si había otras fotos sacadas antes del desastre. Durante años he llevado a cabo estudios, comprobaciones en muchas colecciones históricas y todavía sigo haciéndolo, pero todo este reconocimiento, desde luego, enseguida pudo cosechar resultados óptimos hace unos 25 años gracias a los méritos del Instituto Germánico de Historia del Arte en Florencia. En la fototeca de este instituto se conservan desde 1932 11 imágenes de la obra, regaladas por un estudioso de Andrés Sansovino, el americano George Huntley, y también por un estudioso de Miguel Ángel, Friedrich Kriegbaum, que luego fue director del Instituto Germánico. No conocemos el pensamiento de Huntley sobre la talla de la estatua, pero sabemos que Kriegbaum la consideraba de Rustici, Giovan Francesco Rustici. 4 de estas imágenes fueron publicadas, mientras tanto, en especial 2 fueron publicadas por la estudiosa francesa André Debosc, en un libro de 1965 sobre artistas italianos en España, atribuyéndosela a Antonio Rossellino. 5 fotografías siguientes se encuentran aquí en España. Esta del Archivo Mas de Barcelona, también aparecida a veces en bibliografía, y estas otras 4 fotos inéditas hasta nuestros días y son del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, conservada también como dobles en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, que acoge el legado de Gómez Moreno. Sobre la base de todas estas imágenes que presentan a San Juanito a poco menos de 360 grados, digo poco menos, porque en realidad falta la vista de 3/4 entre la derecha y el dorso. Gracias a todo ello se puede proceder a una lectura de la obra menos subjetiva de lo que ha sido hasta ahora. Antes de entrar en dicha lectura, es sin embargo fundamental una aclaración terminológica e iconográfica, que ya se habría podido hacer con una única foto para comparándola con todos los demás pretendientes al papel de San Juanito de los Médicis. Aquellos que han hecho caer la propuesta de Parronchi por el San
Juanito, el San Juan Gradivo del Bargello, han observado que este Bautista es mucho más adulto respecto a un San Juanito, puesto que incluso tiene barba. Todos los demás candidatos, en cambio, jamás han dado ningún problema iconográfico, ni siquiera el pastor Aristeo de Berlín, puesto que todos los estudiosos, más o menos conscientemente, estaban de acuerdo en que había una actitud muchas veces escrito por Charles Tolnay. Este especialista en Miguel Ángel, muy prolífico y muy leído en el siglo pasado, que desde luego no creía a ninguno de los 6 candidatos vistos hasta entonces, en más ocasiones repitió que el San Juanito citado por Condivi y Vasari habría podido ser indiferentemente o un niño o un adolescente. Y en cambio, si se recupera el sentido genuino de la lengua italiana del Renacimiento y si se consultan sistemáticamente y comparativamente textos como los de Vasari, del así llamado Anonimo Gaddiano, de Giovan Battista Gelli, de Raffaello Borghini, de Francesco Bocchi o el autor anónimo del libro de Antonio Billi, que son las grandes fuentes de la lengua artística italiana del Cinquecento, se llega a la certeza que San Juanito en esa época se encontraba un bautista entre el nacimiento y la niñez. Por el contrario, el bautista adolescente o jovencillo nunca se le definía con el diminutivo, no se le decía San Juanito, se llamaba San Juan. Por ejemplo, Vasari utiliza la definición de San Juanito solo 2 veces. Una para la figura de Miguel Ángel y para la figura de Antonio Rossellino, que él creía que en cambio era de Michelozzo, que ya estaba colocada en la luneta de la puerta de la obra de San Juan en Florencia y ahora se encuentra en el Museo del Bargello. Por el contrario, figuras famosas, a las que ya las llamamos como San Juanito, como la estatua de Donatello para la familia Martelli, la de la izquierda, o la Benedetto de Maiano en Palazzo Vecchio a la derecha, Vasari y otros autores antiguos la describen como un San Juan jovencito o simplemente un San Juan. En los mismos escritores, la fórmula San Juanito se presenta más a menudo en el caso de la pintura y se mencionan musas vírgenes, Madonnas, Sagradas Familias del 400, del 500, sobre todo en Florencia. Jesús, chico, jovencito, acompañado por su primo, que lo supera ligeramente como edad. Y aquí muestro 2 pinturas al azar, una de Rafael y la otra de Andrea del Sarto. Esta serie de puntualizaciones ahora nos permite establecer, en primer lugar, que entre los 6 candidatos para el papel de la estatua de Miguel Ángel, solo el de Úbeda es un verdadero San Juanito. Esto, lógicamente, sigue sin demostrar nada, pero desde luego nos ayuda a ordenar todo el tema. En segundo lugar, comparándolo con antecedentes ilustres como el San Giovanni Martelli de Donatello o el de Benedetto da Maiano, podemos comprender que Miguel Ángel, si de verdad hizo un San Juanito, fue entre los primerísimos a adoptar la infancia para la figura estatuaria del Bautista, porque antes de Miguel Ángel yo conozco únicamente, como Vasari, el San Juanito de Rossellino, que en realidad es solo una feliz transposición escultórea del tipo medieval del pequeño profeta, que se encamina por primera vez hacia el desierto, tal como conocemos gracias a los mosaicos del Bautisterio de Florencia. Todas las demás veces que la escultura de piedra de mármol antes de Miguel Ángel representa a San Juanito, lo hace en las formas limitadas del busto de medio relieve o bien a bulto redondo, por ejemplo, por manos de Desiderio de Settignano o Mino da Fiesole en la derecha. Desde cuando también Miguel Ángel se convirtió en materia para especialistas,
a veces dedicados a él de forma exclusiva, la gran mayoría de los textos de literatura nos viene del mundo de especialistas en el Cinquecento, quizás demasiado condicionados por la manera moderna, porque estos estudiosos le piden instintivamente a las primeras obras del maestro que concuerden con el estilo que él ha utilizado en la Piedad Vaticana, de la Piedad Vaticana en adelante. De una forma paradójica, el mismo Miguel Ángel, en virtud de un giro grandioso realizado por él a partir de 1498, es el principal responsable de las dificultades que los estudios encuentran. Con la exclusión de Rossellino, todos los San Juan estatuarios que hemos visto hasta aquí y del primer Renacimiento, es decir, desde 1440, del ejemplar Martelli de la izquierda, hasta 1500 aproximadamente, del ejemplar Morgan, el tercero, dependen, con una diferencia mayor o menor, justamente del modelo donateliano. Ahora no tenemos tiempo para pararnos a ver todos los detalles, pero yo espero que la comparación entre estas imágenes hable por su cuenta, revelando la continuidad y la fuerza de una misma tradición en el mantener la postura del jovencillo en la base plana, el movimiento de los brazos, el corte de la túnica de camello, la caída del manto en el hombro alrededor del brazo de izquierda y su caída detrás de los talones, la mano derecha con la cruz y la mano izquierda con el cartillo o cartucho. Rovezzano, a pesar de que intentara salir de esta línea, en cambio se mantuvo dentro de ella más de lo que parece. Rustici, que mira a Donatello a través de Benedetto da Maiano, presenta como variante más vistosa el hombro derecho, prácticamente desnudo, diferentemente de Donatello, Maiano y Rovezzano. Como entenderemos en breve, o por lo menos esto espero, es este ya un efecto secundario, pero un efecto profundo del paso y del giro que ya había dado Miguel Ángel. Nada de la herencia que apenas descrito la encontramos en el San Juanito de Úbeda, prácticamente gemelo bíblico del sátiro del Baco de Miguel Ángel y el hermanito menor de este último. El niño o el joven nos aparece de pie como si estuviera en equilibrio sobre una roca quebrada, escarpada, llena de orificios de trépano. Prácticamente ya no lo se diferencia respecto al que se tambalea Baco. Para apuntalar la presencia inestable de la figura, detrás de ella aparece un tronco de árbol caído que surge maravillosamente desde la roca y está unido a la roca por una hierba selvática que lo rodea, una hierba salvaje. Este conjunto del árbol entre las piedras nos recuerda una vez más al Baco, donde hay un trozo de madera parecida que se interpone entre el dios y el sátiro. Sin embargo, no es esta la única vez que Miguel Ángel parece reverdecer las historias clásicas del tronco de árbol como refuerzo de la estatua, elemento irrenunciable también en el David, en las dos versiones del Cristo de Santa María sobre Minerva y también en el Apolo de Casa Valori en el Bargello. A pesar de que la esencia botánica de la enredadera de Úbeda sea distinta, sus hojas enseguida recuerdan, por el acabado esencial y eficaz, recuerdan una vez más al Baco, es decir, a los pámpinos que rodean la cabeza del dios. Sin el manto de paño, el pequeño precursor únicamente lleva una pequeña túnica de camello que deja totalmente descubierto el hombro derecho y que viste su torso como si fuera una bandolera, tal como hace la piel del San Juanito en el Tondo Doni. La manera en la que los bordes de la piel giran, exhibiendo al espectador tanto la cara interna como la externa,
es la misma debajo de la axila derecha del San Juanito Doni y también a través de la espalda de la estatua de Úbeda. Pero esta última encuentra una pintura equivalente mucho más inesperado, en la forma oblicua en la que se abre la túnica de tela, como si fuera una consecuencia de un desgarro en el pecho del evangelista en el transporte hasta el sepulcro de Londres. La comparación con la pintura de Miguel Ángel se impone también para los bordes inferiores de la casaca de San Juanito, que tiene el mismo espesor de la que tiene el San Juanito en la Madonna de Manchester y cuyos bordes inferiores se deslizan de una sola forma sobre las piernas y entre las piernas de las dos figuras. Pero luego es sobre todo en el mármol que hay que buscar los valores táctiles de comparación. El grupo del Baco ya nos los puede dar, tanto en el pequeño sátiro con sus piernecillas peludas, como también en el manto de tigre con las partes más espesas arriba y abajo. La desaparición de la capa y también la túnica ceñida de San Juanito sirven para dejar una evidencia al cuidado fanático y al esplendor del desnudo. A diferencia de la cabeza ligerísima y malincónica que nos ayudan a definir sus años, el precursor esconde sotto las carnes de niño la promesa de una estructura anatómica que un día será poderosa y monumental. Los brazos se acoplan al torso para poner en exposición espaldas y hombros cuadrados, tal como sucede en todas las figuras presentes en la Madonna de Manchester y en todas las otras representaciones de mármol y pictóricas de la Virgen y el Niño, la Virgen de la Scala, la Madonna de Bruges, el Tondo Doni y el Tondo Pitti. Pero toda la postura inestable y el movimiento interior del Juanito andaluzo son los de un adulto y entonces ponen en crisis el modelo de ponderación que desde Donatello hasta Benedetto de Miami hasta Rovezzano y Arustici siempre es el mismo, aunque varíe. Bajo los faldones caídos de la túnica, el joven de Úbeda luce una leve rotación de las piernas desnudas, de una elegancia inalcanzable, que toleran una comparación en los mismos años, si fuera de Miguel Ángel, solo con el San Sebastián de Benedetto da Maiano, ahora en el Oratorio de la Misericordia en Florencia. Y preparan de una forma sorprendente primero el Baco a la izquierda y luego el prisionero moribundo del Louvre. Esta rotación en Úbeda nace de la tendencia a centrar la postura de una figura en una única pierna y haciendo la rotación, llevando la rotación de la cadera hacia adelante, y que Miguel Ángel actúa de una forma casi obsesiva hasta el crucifijo de Santo Espíritu, de los dos santos protectores del Arca de San Domenico en Boloña, del Baco y de su sátiro, llegando luego a los excesos gloriosos de la Edad Madura. Si la Madonna de Manchester en el centro ya estuviera terminada, habríamos visto algo similar al San Juanito en la pintura, en la figura angelical que está en la extrema izquierda en la pintura del centro, donde además la túnica tiene el mismo movimiento que la piel de las pieles de la estatua. El brazo derecho del Juanito, en una actitud como el del inacabado del ángel en la extrema izquierda de la Madonna de Manchester, en este mismo retablo encuentra dos confirmaciones: en el brazo izquierdo del ángel que interpreta el cartillo y en el derecho de su compañero de lectura. Pero su equivalente en escultura, y por tanto un equivalente aún más convincente, es el brazo izquierdo del pequeño sátiro del Baco, una figura que significativamente tiene la misma edad del precursor de Úbeda y que tiene su misma masa muscular, prometente pero no todavía tónica,
recubierta por piel suave como nunca, de infinitas vibraciones luminosas. El nexo estrechísimo y recurrente de este sátiro me lleva a hablar de la edad del San Juanito de Úbeda. En la descripción de Ascanio Condivi del Bacco se subraya la edad del pequeño sátiro. Cito: demuestra unos 7 años y el Bacco en cambio 18. Luego hay una única indicación similar que la dice Condivi y se refiere al perdido Cupido dormido, pseudoantiguo. Cito: de unos 6 años o 7. El público, al final de esta ponencia, juzgará si estas coincidencias son casuales o si en el poco tiempo transcurrido entre el 45 y 1947 no haya habido por parte de un mismo artista, Miguel Ángel, un interés específico por el tema escultorio de la primera puericia. Aquí el discurso, el tema se complica y se convierte en sugerente por el hecho que en 1945 el primogénito de Lorenzo, de Pierfrancesco de Medici, comitente del San Juanito, es decir, Francesco, cumplía 9 años, puesto que había nacido en 1486. También se trata de una coincidencia, o bien el San Juanito de Úbeda, a pesar de no será un retrato del vástago de los Medici, no tributaba un homenaje al hijo del comitente, por lo menos al representarlo con la misma edad. En las fotos del San Juanito anteriores a 1936 se nota claramente la pérdida anterior del índice derecho, que orientaba la mirada del espectador hacia el cartillo. Este último, que ya es el enésimo correspondiente lapidea de uno de los detalles de la Madonna de Manchester, se desenvuelve de la mano izquierda y al mismo tiempo se adhiere a la piel y a la cadera, creando una apertura irregular de los dedos y una bellísima presión sobre lo suave. Esta solución, desde luego muy meditada, se puede seguir a través de varios mármoles de Miguel Ángel y también a través de 4 fases de crecimiento del cuerpo masculino: la infancia, la niñez, la juventud y la virilidad. Haciendo una comparación con el San Juanito, la mano izquierda del Bacco hundida en la piel de tigre, luego la del niño de la Madonna de Bruges, donde se agarra dulcemente a la pierna drapeada de la madre, y luego la del Cristo de la Minerva en la primera versión de Bassano romano, donde prácticamente se une al sudario en la derecha. Como demostración de la futura misión de Bautista, el San Juanito de Úbeda sujeta bajo el brazo izquierdo una escudilla, como si fuera la misma que, inacabada, se podrá ver más tarde en la cadera, en el lado del pequeño precursor, en el Tondo Taddei de Londres. En esta sucesión de comparaciones he dejado por último la cabeza del joven, de los mechones movidos y el rostro de ojos recortados y marcados como los del Bacco y de su pequeño sátiro. No hay nada más difícil que reflejar con términos adecuados una actitud pensativa y además trágicamente consciente, en la cual el escultor ha conseguido captar al pequeño profeta. Su aire es el mismo que rodea las cabezas de los 2 ángeles de la Virgen de Manchester y que se une a la Virgen en este retablo. Y el suyo es un espíritu de previdencia que el artista conseguirá captar cada vez que va a representar a María y a los más cercanos a Cristo, puesto que Miguel Ángel ha sido uno de los artistas más orgullosamente fieles a sí mismos de toda la historia figurativa italiana, y la lista de las comparaciones podría seguir mucho más. Pero termino aquí, hablando del uso virtuosista del trépano, que en unas fotos anteriores a 1936 hacen destellar
sobre la base rocosa de Úbeda, como también de los pliegues internos de la piel, los pieles que lleva el pequeño profeta y las líneas de límite con el cartillo con el tronco del árbol. Es el mismo saber técnico que conocemos en el Baco y que en el San Juanito consigue el grado consumado de ese grupo, ya lo alcanza. En la base de piedra de Úbeda, los orificios del trépano forman unos canalillos de una maestría genial y poética que hace sentir la vida secreta del sotobosque, porque de esos orificios parece como si aparecieran alguna gota de rocío, o bien parece que va a salir en un momento determinado la cabeza de un pequeño gusano. Ahora voy a hablar de la tercera y última parte, es decir, de todos los acontecimientos antiguos de la obra, porque toda la bibliografía moderna empezó por el hecho de que el San Juanito de los Medici fuera una estatua, a pesar de que Condive y Vasari no sean tan explícitos en ese sentido. Pero su hablar sintético, casi por antonomasia, es justamente un referirse a una figura entera de abulto redondo y no a un relieve ni tampoco a una media figura. Dicha interpretación corriente está confirmada por los inventarios de la así llamada Casa Vieja de los Medici, en la Vía Larga, donde los hijos, los nietos y los bisnietos de Pier Francesco de Medici el Viejo vivieron de forma ininterrumpida hasta 1537. John Sherman, publicando esas listas en 1975, encontró para 1498, y cito, en la cámara terrena de Lorenzo, un San Juan Bautista de mármol de relieve, es decir, de mármol de relieve completo. Y para 1503, y cito, un Santo Juan de mármol. Sherman, desde luego, con sentido común, no tuvo ningún dudo de que se tratara de la estatua de Miguel Ángel, pero puesto que no creía en el San Juanito de Úbeda, ya desde el principio negó la posibilidad de profundizar esta investigación, tal como en cambio puedo hacer yo, que siempre he creído en esta estatua. Es suficiente un conocimiento, aunque no fuera sofisticado, de los acontecimientos patrimoniales de los Medici, para saber que las obras de arte de la Casa Vecchia quedaron en su sitio hasta el 6 de enero de 1537, porque en este día, en la cámara de Lorenzo de Pier Francesco de Lorenzo, llamado Lorenzino, este asesinó a Alejandro de Medici, primer duque de Florencia, pariente y amigo. Mientras tanto, a la muerte de Lorenzo de Pier Francesco el Viejo, comitente de Miguel Ángel y abuelo del futuro homicida, en 1503, sus propiedades habían pasado al hijo Pier Francesco, y a su muerte, en 1525, las había heredado su primogénito, Lorenzino, y su segundogénito, Giuliano, ambos muy jóvenes y no casados a comienzos de 1537. Entre finales del 400 y 1537 había habido varias negociaciones para la posesión y además peleas entre Lorenzo de Pier Francesco el Viejo, su hijo y sus dos nietos por un lado, y por otro lado sus coinquilinos y coherederos de la Casa Vecchia y de otros bienes fuera de Florencia, porque eran descendientes de Juan o Giovanni de Pier Francesco el Vecchio, hermano menor y comitente de Miguel Ángel. Estos herederos y descendientes habían sido y eran Catalina Sforza Riario, arriba, viuda de Juan, muerto en 1509, Juan de las Bandas Negras, su hijo, abajo a la izquierda, muerto en 1526, su viuda María Salviati, en el centro abajo, y el único hijo de Juan y María, es decir, Cosme, futuro duque y gran duque Cosme I.
¿Qué sucedió con las divisiones internas de la Casa Vecchia y de todo el mobiliario y todos los bienes? Aquí tiene importancia, puesto que Lorenzino, que se había escapado de Florencia después del asesinato con un caballo, vestido y dinero, no iba a volver nunca más en su ciudad y el resto de su vida vivió errante durante 11 años y en 1548 cayó en Venecia bajo el puñal de los vengadores del duque Alejandro. Cuando este último, Alejandro, que ya había sido asesinado, Giuliano, hermano de Lorenzino, la madre y las hermanas se encontraban en su villa de Cafaggiolo, en Mugello, y ellos también emigraron rápidamente desde el estado florentino sin pasar por Florencia y allí no volvieron nunca más. Debido al delito y a la huida de Lorenzino, él y sus parientes y coherederos fueron desterrados para siempre de su patria y sus propiedades, el nuevo jefe del Estado las asumió, es decir, las asumió su primo, Cosme I. Cosme entonces se convirtió en dueño único de toda la Casa Vecchia y su contenido. En parte ya eran suyos y por la parte que acababa de comprar le parecían una indemnización doblemente debido, no tanto en virtud de las confiscaciones que el derecho de la época le imponía a los rebeldes y que de luego iban a parar a las cajas del Estado, sino porque él en realidad era el único heredero legítimo y desde luego no vedado de los Medici de Pierfrancesco el Viejo, y además se consideraba maltratado injustamente por la división anterior que habían hecho con los primos. Los especialistas de Sandro Botticelli saben muy bien que sus famosas pinturas, citadas en los inventarios del ramo de Pierfrancesco el Viejo, la Primavera, la Palas y el Centauro en la izquierda, se encuentran fácilmente más tarde entre los bienes de la corona granducal de Toscana. Pero entonces, ¿por qué se pierde cada huella de inventario del San Juanito de Miguel Ángel? ¿Y por qué Condivi y Vasari no hablan de su colocación, de su ubicación? ¿Habría tenido sentido estos silencios si la estatua hubiera estado en Florencia o en una de las ciudades presentes a esos autores y a su público, como por ejemplo Roma o Venecia? Las únicas dos explicaciones admisibles son que San Juanito se encontrara ya lejos del mundo de su artífice, o bien que ya estuviera destruido. Pero en este segundo caso, quizás habría habido una noticia expresa sobre eso, una noticia clara sobre este hecho. Los meses en los cuales Cosme I tuvo que entrar en posesión de la estatua en 1537 fueron los meses también incomparablemente más importantes de su vida. Él, que todavía no tenía 18 años, el capricho de la historia le colocó en sus manos el Estado florentino, pero de una forma extremadamente difícil y peligrosa, porque Cosme iba a necesitar muchos años y sobre todo de tener unos nervios a prueba de hierro, una voluntad también férrea y una incomparable capacidad para mantener bajo control todas las cosas y todas las personas, para poder solucionar la drástica alternativa entre caída y triunfo en la que se había metido, en medio de enemigos y insidias de todo tipo. En esos días cruciales, la figura clave para garantizarle no solo el Estado, pero incluso su salvación, fue el emperador Carlos V. Y la elección filoespañola y antifrancesa realizada por Cosme de una forma decidida, sincera, se habría resultado ganadora. Inmediatamente después de Carlos V, incluso antes que él, sobre el camino que él llevaba, estaba precisamente Francisco de los Cobos, omnipotente secretario del emperador, junto con Nicolás Perrenot de Granvelle. Pero así como Perrenot se ocupaba de las posesiones habsbúrgicas en el área franco-germánica, a Cobos le tocaban los asuntos de Italia y de ultramar. Cobos, por otro lado, no solo era un deus ex machina de la política y de la diplomacia.
Los estudiosos modernos de Tiziano y de Sebastiano del Piombo lo conocen desde siempre por las pinturas importantísimas de estos artistas que él consiguió durante el paso por Italia en compañía de Carlos, o bien haciéndoselas mandar más tarde aquí en España. La gran parte de estas adquisiciones no fueron fruto de comisiones directas, sino de dones diplomáticos a él presentados para complacerle por los Gonzago de Mantova, por ejemplo, Sebastiano del Piombo, que ves aquí cerca, propiedad de la Fundación Medinaceli, Alfonso I de este y otros gobernantes de la península. En virtud de todo ello, yo siempre he creído que el San Juanito de Miguel Ángel habría continuado su existencia no florentina como regalo de Cosme a Cobos, y que era suficiente leer el carteo español del Fondo Medicio del Principado en el Archivo de Estado de Florencia entre 1537 y 1547 para encontrar, o más tarde o más temprano, en algún rastro del San Juanito de Úbeda, única escultura monumental de tema sagrado que Cobos consiguió en Italia. La investigación, es más, se podía limitar a 1541, año en el cual Cosme consiguió prestados por la familia Martelli el San Juan adolescente de Donatello para colocarlo en el centro de todo el aparato del bautismo de Francesco, su primogénito. Un expediente algo raro si él hubiera poseído el San Juanito de Miguel Ángel. Desde luego, todo el recorrido en los archivos que hay que hacer es aún más rápido, porque ya en el verano de 1537 aparece una noticia útil y en los primeros cartapacios del Medicio, que es necesario consultar para un estudio sobre Cosme y Carlos V. Los acontecimientos burrascosos de ese año, en el cual Cosme I tuvo que vérselas con los enemigos internos florentinos, los así llamados exiliados, apoyados por los franceses y no obstaculizados por el Papa Pablo III Farnesio, terminaron el 1 de agosto en Montemurlo, cuando las tropas toscanas y españolas, fieles al nuevo señor, ganaron militarmente a los conspiradores. La captura y condena de los adversarios y de sus aliados cerraron como mejor no se podía la primera fase de la subida de Cosme y por otro lado abrieron un nuevo escenario en el cual era la diplomacia la que se convertía en protagonista. De hecho, Cosme seguía necesitando que el emperador le reconociera el título de duque, le devolviera las fortalezas toscanas en mano española, empezando por la fortaleza florentina da Basso, y con ellas también la posesión del Estado, y como tercer punto que le concediera como esposa la hija Margarita, viuda de Alejandro. Esta tercera aspiración, menos irrenunciable de las otras dos, era importante desde el punto de vista político para atar de forma indisoluble a Florencia con el imperio y desde el punto de vista financiero para asegurarle a Cosme I la plena sucesión del enorme patrimonio del ramo de Cosme el Viejo. La elección que Carlos luego iba a realizar, debido a motivos políticos, de darle Margarita a Octavio Farnesio, sobrino de Pablo III, la compensaba con otro partido español para Cosme, Eleonora de Toledo. Y además habría procurado un interminable conflicto hereditario entre Cosme y Margarita por los bienes medicios del primer año. Este itinerario de la estatua tan especial se debía a varios motivos. En primer lugar, no convenía exhibirla en la corte, es decir, delante de Granvelle, porque así habría revelado la disparidad de los regalos. Y no solo la corte ya se estaba moviendo y Monzón era una parada simplemente,
Pero Cobos, ya con 60 años, que había fijado su habitación principal en Valladolid, le destinaba a sus posesiones andaluzas todo lo que servía para la ostentación pública de su piedad y de su autocelebración funeraria. La erección de la Sagrada Capilla del Salvador, el lugar último del San Juanito, había comenzado precisamente un año antes del regalo de la estatua, el 18 de septiembre de 1536. A menudo en las reconstrucciones de estos hechos cuenta mucho no solo recoger globalmente todos los datos, sino también el camino que ha seguido el estudioso. Y para mí es revelador el hecho de no haber empezado por el carteo de Cosme I, sino de haber llegado allí, encontrando la estatua solo tras haber reconstruido la base de todos los demás, sobre la base de todos los demás elementos. Después de esta cita sobre los documentos secundarios, me gusta terminar volviendo a los documentos primarios, es decir, las obras de arte, y lo hago a través de uno de los Padres de Cristo, pintado por Miguel Ángel entre 1508 y 1510, en las lunetas de la primera mitad de la bóveda de la Capella Sistina, la mitad este. Me parece que el parecido entre la figura de Sadoc niño y el San Juanito de Úbeda sea impresionante y que desde luego no puede explicar como un hecho casual, ni tampoco como una descendencia de la escultura de la pintura. Simplemente es Miguel Ángel que en los andamios vaticanos recuerda su obra de arte, su estatua de 12 años antes, y lo relee como fresco a través de una nueva madurez. Gracias.